Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Finalmente, se ha anunciado la fecha de estreno de İki Dünya Bir Dilek, protagonizada por Hande Erçel y Metin Akdülger, escrita y protagonizada por Hande Erçel. La película promete ofrecer al público la versión más emotiva del romance. La producción de TAF Pictures se estrenará en Prime Video el 25 de noviembre y en cines rusos el 27 de noviembre. Considerada el proyecto más ambicioso de Hande Erçel, la película está llamando la atención con su plan de estreno internacional. Tras el éxito de Rüzgar Abrak, la película de Erçel con Barış Arduç, se espera que esta película atraiga una atención considerable. La industria cinematográfica promociona este encuentro como la película más romántica del año. İki Dünya Bir Dilek cuenta la mágica historia de una coincidencia que lleva a un reencuentro años después. Metin Akdülger interpreta al arqueólogo Kan, mientras que Hande Erçel interpreta al abogado Bilge. La historia, que comienza en la Nochevieja de 1998, transporta al público a un viaje emocional a través del tiempo. Dos desconocidos, cuyos caminos se cruzan en el hospital debido a problemas de salud, se reencuentran años después gracias a un deseo, ofreciendo a los espectadores momentos de esperanza. La película narra cómo vidas llenas de ojalá pueden transformarse en milagros. Esta historia, escrita por Hande Erçel, será como un manifiesto de amor para los espectadores. La química en pantalla entre Metin Akdülger y Hande Erçel ya ha generado considerable curiosidad. Su energía, evidente en las imágenes del rodaje, crea la sensación de que nace un nuevo clásico. Dirigida por Keche, la película promete una atmósfera cautivadora con su narrativa visual. La contribución narrativa de Hande Erçel al guión, escrito por Elçin Muslu, profundiza aún más el proyecto. Junto con la intensidad emocional de la película, los viajes interiores de los personajes son fundamentales. Los productores describen İki Dünya Bir Dilek no solo como una historia de amor, sino también como una película sobre el destino. TAF Pictures aspira a un nuevo hito en las plataformas digitales con esta película. La película, que se estrenará en Prime Video el 25 de noviembre, se estrenará simultáneamente en numerosos países, incluyendo Turquía. Su posterior estreno en cines rusos, el 27 de noviembre, refuerza el atractivo internacional del proyecto. Los fans internacionales de Hande Erçel recibieron esta noticia con gran entusiasmo. Diversos informes, especialmente en la prensa rusa, la han aclamado como la nueva maravilla cinematográfica emocional de Turquía. Volga Cinema y la plataforma IVI, que la distribuyen en Rusia, planean acercarla a un público más amplio. El reparto de la película es deslumbrante con su estelar reparto. Actores experimentados como Hüseyin Avni Danyal, İdil Firat, Rami Narin y Didem İncelal contribuyen significativamente a la historia. Actores más jóvenes como Eylül Susapan, Mert Ege Ak e İlayda Orkut también aportan frescura a la película. Cada uno de los actores aporta alma a sus personajes, sumergiendo al público en una atmósfera nostálgica de los años 90. La película recreará la calidez de aquellos años con detalles de época. Dar vida a la historia de Hande Erçel con un elenco tan diverso la convierte en una auténtica fiesta emocional. Hande Erçel
dedicó meses a prepararse para este proyecto. Punenobo Digunde Kafonundo Kaste Endindengaren. Para este proyecto, Herzl explicó que se inspiró en su propio mundo interior al crear su personaje, Bish, y comentó: este papel forma parte de una historia que me sale del corazón. La actriz que colaboró con Metin Akdülger por primera vez en el mismo proyecto, afirmó que su compenetración en el set fortaleció aún más el guión. Sin embargo, el director Keche elogió la disciplina y el dominio del escenario de Hande Erçel. Señaló que ella lloraba con frecuencia durante las escenas emotivas del rodaje. Estas palabras se interpretaron como una señal de que la película tendría un profundo impacto en el público. Metin Akdülger se sometió a un proceso de preparación especial para el personaje de Khan, que combinaba profundidad histórica y emocional. Interpretar el alma de un arqueólogo anclado en el pasado fue una experiencia nueva para el actor. Akdülger capturó con delicadeza la evolución del estado de ánimo del personaje. Sus escenas con Hande Erçel destacaron por su naturalidad y sinceridad. La crítica describió la química entre ambos como una armonía que emana de la pantalla. Incluso antes del estreno de la película, las escenas de ambos se convirtieron en tendencia en redes sociales. La metáfora de un deseo es la esencia de la película. Este deseo permite a los personajes afrontar tanto el pasado como el futuro. El director Ketch resumió la filosofía de la película diciendo que un deseo representa un deseo que tiene el poder de cambiar el destino. El público no solo presenciará una historia de amor, presenciará los pequeños milagros que moldean la vida de una persona. La escena final de la película, con su sorprendente final, impactará profundamente a los espectadores. Tras el lanzamiento del tráiler, los comentarios en redes sociales: "Cago, esta es la película más romántica del año", se sucedieron rápidamente. Esta película, considerada un punto de inflexión en la carrera de Hande Erçel, muestra simultáneamente su talento creativo y actoral. Iki Dunya Birdilek es el primer gran proyecto en el que llevó su narrativa a la gran pantalla. Erçel describe el proyecto como escribí con el corazón, actué con el corazón. En este sentido, la película se considera no solo una historia de amor, sino también un reflejo de la visión artística de Hande. La profunda actuación de Metin Akdülger añade un toque literario a la historia. Los espectadores ven esta película como un nuevo capítulo en la trayectoria artística de Hande. Prime Video planea incluir la película en su estrategia de promoción global y llegar a un público más amplio. Se han lanzado campañas promocionales tanto en Turquía como en Europa. Se ha informado de un gran interés del público turco, especialmente en Alemania, Francia e Italia. Los carteles de la película ya han comenzado a aparecer en festivales internacionales de cine. La selección de Hande Erçel como imagen internacional ha aumentado aún más el interés de Prime Video por las producciones turcas. Este desarrollo ha demostrado una vez más el creciente valor del cine turco en las plataformas digitales. İki Dünya Birdilek ofrecerá a los espectadores una atmósfera llena de nostalgia, amor y esperanza. La música de la película, que potencia el impacto emocional, destaca por su banda sonora original. Las composiciones combinan los tonos melancólicos de los 90 con toques modernos. Las melodías que suenan a lo largo de la película reforzarán la intensidad emocional de la historia. Una breve escena musical, interpretada por Hande Erçel, sorprenderá al público. Este detalle parece convertir la película en un éxito musical. El guión, escrito por Elçin Muslu, entrelaza el pasado y el presente. El tema de el destino a veces trae a la persona adecuada en el momento equivocado
es central en la película. Esta narrativa brindará al público una experiencia tanto emocional como filosófica. El director Keche ha recreado el paso del tiempo con efectos especiales de luz y objetos simbólicos. Cada escena de la película está diseñada visualmente con la estética de una pintura. En este sentido, Iki Dunya Bir Dilek destaca como una producción cinematográficamente ambiciosa. Hande Erçel se prepara para emprender una gira mundial para promocionar la película. Londres, París y Moscú son sus primeras paradas. Erçel compartirá la historia y el proceso creativo de la película en entrevistas exclusivas con la prensa. Se espera que Metin Akdülger la acompañe en la gira. El equipo de producción planea realizar un estreno internacional con alfombra roja antes de la proyección. Este evento se considera un paso que consolidará la fama mundial de Hande Erçel. El plan de estreno en Rusia es particularmente crucial para el éxito de la película. El éxito de taquilla previo de Hande Erçel en Rusia influyó en la decisión de los productores. Su actuación récord con Rus Garabrak demostró la destreza internacional de Erçel. Contar con Metin Akdülger a su lado en esta ocasión duplicará el impacto de la película. Los medios rusos ya han comenzado a promocionar la película como el drama romántico del año. Este interés contribuirá al auge global del cine. Urko. Metin Akdülger cree que su actuación en la película será aclamada por la crítica. El actor describe su preparación para el mundo interior del personaje como una excavación espiritual. La autenticidad de los diálogos de Hande Erçel realzó aún más la actuación de Akdülger. Se dice que las escenas íntimas del dúo conmovieron a todo el equipo en el set. El trabajo de cámara de Keche captura los cambios emocionales de los personajes de una manera sencilla pero cautivadora. El resultado es una película rica en arte y emoción. La película se rodó en los distritos históricos de Estambul y en Capadocia. Las escenas de Capadocia, en particular, añaden una atmósfera de cuento de hadas a la historia. Estas secciones, incorporadas al guión de Hande Erçel, han creado escenas visualmente impresionantes. Las escenas filmadas en Capadocia con el personaje del arqueólogo Metin Akdülger dotan a la película de una profundidad auténtica. El director Keche enfatizó la importancia simbólica de la naturaleza en la historia, diciendo: "Y cada piedra representa un recuerdo". Esta afirmación también resume la fuerza temática de la película. Los personajes secundarios de la película también contribuyen significativamente a la historia principal. Selin, interpretada por Idil Firat, ayuda a Bilge a afrontar su pasado. Fikret, interpretado con un aire paternal por Hüseyin Avni Danyal, aporta profundidad emocional a la historia. Las historias secundarias, protagonizadas por Rami Narin y Eylül Susapan, aportan una energía juvenil a la película. Estos detalles hacen de Iki Dunya Bir Dilek mucho más que una novela romántica clásica. El significado que cada personaje aporta a la historia dejará recuerdos imborrables en los espectadores. El hecho de que Hande Erçel escribiera la historia ella misma intensifica el impacto emocional de la película. La actriz declaró que se inspiró en experiencias emocionales pasadas durante el proceso de escritura del guión. Lloré y sonreí mientras escribía, dijo, añadiendo que el proceso fue una especie de terapia para ella. Esta afirmación confirma la sinceridad y autenticidad de la película. El público conectará más profundamente con esta historia que surgió del corazón de Hande. La película celebrará tanto su talento actoral como su escritura. Iki Dunya Bir Dilek
será más que una simple película. También será una historia de esperanza. Recordará al público la reconciliación con el pasado, el perdón y el nuevo comienzo. Las actuaciones de Hande Erçel y Metin Akdülger reiterarán la temporalidad del amor. El equipo de producción describe esta película como un deseo sincero, hecho realidad en el cine. La película, que se estrenará en plataformas digitales el 25 de noviembre y en cine el 27 de noviembre, será uno de los proyectos más comentados del año. Los cinéfilos no querrán perderse este reencuentro. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.